Hombres y mujeres del mundo, en verdad la locución de la semana pasada guardó referencia o hizo referencia al proceso electoral que el domingo pasado tuvo lugar en México. Por un error de la naturaleza humana no llegó a la vista y oídos de ustedes y aquellos que suelen seguirnos sábado tras sábado. Pero ya esas elecciones pasaron. Y no saben ustedes la alegría porque me tiré a la cama del lunes ya en la madrugada a las 4, porque me senté allí ante el televisor a seguir todo el proceso después de las 6:30 de la tarde, hasta que se especificó, se indicó que ya la señora Claudia, candidata por Morena, por el partido que está en el gobierno, obtuvo el voto mayoritario de toda la nación, de todo el pueblo mexicano. Fue una gran alegría ver en la mañana y en la tarde, no solo en la República de México, sino en los diferentes países donde México también los emigrantes, como en Nueva York, California, París y otras latitudes, participaron desde el extranjero ejerciendo el derecho al voto. Aquellas filas interminables, por no decir kilométricas, aquellas filas rebosadas de seres humanos, de hombres y mujeres de todas las edades, desde cientos y miles y millones de ancianos, hasta cientos, miles y millones de jóvenes de 18 a 30 años. Cómo se observaba el rostro alegre, lleno de entusiasmo. Esos mexicanos, más de 60 millones, ejercieron el derecho al voto de unos 90 millones que le asiste el derecho, pero en México hay poblaciones que viven que es muy difícil llegar, pero más de 60 millones ejercieron el derecho al voto. ¿Y por qué esa votación masiva? ¿Por qué esa alegría en las filas por parte de los votantes? Porque un porcentaje muy alto estaba consciente que se estaba debatiendo continuar con la política de transformación, no de cambio. Se lo he dicho en otras ocasiones, el cambio es poner una cosa en un lugar, quitarla de ahí y llevarla a otro lugar. La transformación no. Transformar es las estructuras, aquellas estructuras arcaicas, aquel accionar que no responde al anhelo de las grandes mayorías de un pueblo y de aquel accionar que cambie de forma definitiva el vicio, la maldad y la corrupción y el engaño y la traición al pueblo. Eso es transformar. Transformar es dejar de paralizar o de hacer en la medicina, en la educación. Y hablaré de eso más adelante. Entonces ese pueblo el domingo fue a votar. El Tribunal Electoral ha ido haciendo su trabajo. Dio resultados un poco avanzadas ya las horas, pero llegaron. Pero la diferencia entre la candidata de Morena del gobierno y la candidata de la oposición de los partidos del pasado fue abismal, fue muy grande, una separación a distancia kilométrica. La candidata del gobierno sacó el 59% y pico,
y la candidata de la oposición de los partidos que ultrajaron la historia de México, de los partidos que engañaron durante 36 años, en particular los últimos, la dignidad, la estabilidad y el desarrollo integral, no llegó ni al 30%. Partidos que quedaron en un 9, en un 10%. La unión de 4 o 3 partidos dio lugar solo a 29 y pico. El partido del gobierno arrasó con las gobernadurías que le elige el pueblo, con las alcaldías que las elige el pueblo, con el Congreso de la Nación teniendo mayoría absoluta, que no habrá la forma de obstaculizar al presidente o a la presidenta poner en práctica y en movimiento sus proyectos de ley a favor de las grandes mayorías, de los pobres, de los campesinos, de los trabajadores, de la clase media, de la clase desposeída de México, como también servir de garante al gran inversionista y al buen y noble empresario, que hay muchos también en México, y darle control absoluto al patrimonio de la nación en el campo de la minería, del petróleo, del gas, para que fuerzas económicas externas no controlen el medio ambiente ni destruyan el medio ambiente de México. Sucede que ese pueblo fue a votar lleno de entusiasmo y alegría, porque ha observado que su gobierno nuevo, diferente al pasado, piensa en los pobres, piensa en los que sufren, piensa en los derechos fundamentales, porque ese gobierno no considera que es un privilegio la educación del pueblo y para el pueblo, ni es un privilegio la salud del pueblo y para el pueblo, sino que son derechos elevados a la categoría del derecho constitucional. Y ese pueblo ha comprendido el gobierno que dirige el presidente Manuel López Obrador, como bien se le conoce AMLO, como bien se dice cabecita de algodón. Pero ese presidente viene en las luchas revolucionarias y de transformación y enarbolando la noble bandera de la izquierda desde los 16 años de edad, cuando empezó a luchar por los derechos de los indígenas mayas y aztecas y miles de indígenas que hablan dialectos diferentes. Es un presidente que tiene conciencia al señalar que ante todo los pobres primero, para bien de todos. Es un presidente que piensa en las limitaciones de los campesinos para sembrar la tierra, ponerla a parir, para que llegue el maíz, llegue el arroz y lleguen otros productos a la mesa de las grandes mayorías de las familias mexicanas. Toma medidas. Es un presidente que cree en la educación del Estado, que el Estado es el responsable de garantizar a cada familia que sus hijos vayan a la escuela, tengan el soporte de la alimentación, tengan becas y tengan el soporte de la salud. Y que el Estado es quien tiene que observar, guiar y proteger que lleguen hasta la escala universitaria todo el que quiera y que llegue más allá, otorgándole el derecho a la especialidad. Para eso considera que la escuela pública, bajo el control del Estado, está por encima de todo. Eso no quiere decir que quien pueda pagar la educación privada en un colegio privado pueda hacerlo. Pero jamás que ese colegio esté por encima de una escuela pública en lo que concierne el abastecimiento de la tecnología, del laboratorio, del material humano capacitado que debe de existir y primar en toda escuela pública. Para eso ha formado pequeños consejos del pueblo, para que sean ellos los que
administren y fiscalicen el presupuesto que se le entrega a cada comité de forma directa por parte del Ministerio de Hacienda, para que ellos determinen qué falta, qué no falta, quién opera, quién no opera de acuerdo, y tener un control de la educación de cada escuela el mismo pueblo, con el alto interés de provocar un salto en la salud de México. Ya desde ayer o antes de ayer se está implementando la clínica ESMIA, donde se están inaugurando miles y miles de consultorios y clínicas de 3, 2, 1 y 5 médicos. Entonces se están formando también comités del pueblo, sin importar su bandería política. Por encima está la dignidad de cada hombre y mujer del pueblo para poder administrar directamente el dinero de cada clínica, de cada consultorio. Fíjese cómo ese presidente involucra al pueblo en los derechos fundamentales de la educación y la salud. Fíjense cómo ese presidente tiene siempre en mente cómo ir multiplicando las becas a los hijos de los pobres, y muchas veces sin importar la posición económica, más que buscando las causas, darle respuesta a las causas que generan la violencia en México. Un presidente que sale a sola por los campos y las montañas y las praderas, inaugurando carreteras, inaugurando líneas de trenes, haciendo un canal que va a unir los dos océanos. Es decir, un presidente que ha llegado por espacio de 6 años y le ha dado gloria a su país, no obstante los 2 años de que fue víctima por parte de la pandemia el pueblo mexicano, como los demás países del mundo. Un presidente que sabe que la justicia no responde a los principios de moral y dignidad y que está controlada por los partidos de la oposición. Todos los días le habla al pueblo, educa al pueblo, le habla de historia, le habla de economía, le habla del desarrollo de los pueblos del mundo. Pero todos los días recuerda a los jóvenes en particular que quienes gobernaron principalmente los últimos 3 años fueron ladrones y son corruptos. Todos los días les recuerda, son corruptos, son ladrones. No hace uso de llevarlo al Poder Judicial porque está en manos del pasado. Ahora se espera que aquello cambie también. Él está dejando la plataforma a su partido y a la próxima presidenta, la señora Claudia. Una mujer extraordinaria, como él bien lo dice, preparada, pero que viene de las luchas revolucionarias, de las luchas estudiantiles, de las luchas al lado del pueblo. Sabe tanto, y al igual que el presidente, cuál es el sentimiento y el dolor y las lágrimas de sangre del pueblo mexicano, de ese pueblo que le dio lecciones al mundo, empezando por su revolución, aquella revolución del 1910, aquella revolución de Zapata, de Pancho Villa, de grandes héroes y heroínas, de aquella Adelita que lleva su canción, sus letras, enalteciendo las luchas de las mujeres en la gran guerra de liberación del pueblo mexicano. Qué feliz me siento, no obstante ser de otra nación no mexicana, pero me siento un hombre del mundo y me siento un hombre de América Latina. Y lo bueno y la grandeza de otros pueblos la disfruto, porque entonces estoy observando que más de 5 millones de mexicanos en 5 años salieron de la pobreza extrema a respirar aire de libertad y estabilidad de una forma u otra. Ojalá que los presidentes de América Latina en sentido general puedan escuchar las alocuciones, las ruedas de prensa, las mañaneras del López Obrador,
y puedan saber por qué usa ese mensaje, por qué lo nutre de las palabras, de las ideas y los conceptos, cómo arrincona a los traidores de la patria, cómo arrincona a los que han traicionado el patrimonio de su pueblo, aquellos que evitaron e impidieron la transformación de día a día, segundo a segundo, en pos de la transformación integral. Y hoy es un país que recibe y recibe la inversión extranjera. Hoy es un país que su moneda ante el dólar está por encima de la comparación de las demás monedas del mundo. Es un hombre que le habla a 40 millones de migrantes que viven en los Estados Unidos. Y quien atenta o juega con sus derechos tiene de frente al presidente, porque es el presidente de los 40 millones de mexicanos. Y esos millones de mexicanos lo asumen y lo enarbolan como su presidente bajo el lema amor con amor se paga. No es un presidente que le sirve a élites ni a clanes del poder. Respeta y respalda y le da solidez a quien actúa ajustado a la ley. Es un presidente que no permite que nadie le robe un centavo a través de los impuestos al pueblo, que todos tienen que pagar los impuestos, grandes, medianos o pequeños, sin importar el apellido ni el nombre. Considera que ahí no hay amigos, ni arientes, ni parientes. Cuánto nos gustaría un día escuchar que le hablen al pueblo, le desnuden la verdad al pueblo y le digan al pueblo todo lo que están haciendo y se comprometen a seguir haciendo. Esas elecciones han dejado en mi humilde persona, en un humilde ciudadano del mundo, un regocijo extraordinario. Ahora invocan fraude, cuando el presidente le robaron las elecciones en el 2006, fue por menos de 1%, y le negaron el derecho a que se hiciera el recuento. Cuando le preguntan al presidente y le dicen lo que la oposición está pidiendo, solo atinó a lo siguiente: el recuento de cada voto y de cada urna que se abra. Dice, eso lo pedimos en el pasado, no lo podemos negar ahora. Y ocurre que ya se empezó el reconteo y la candidata oficial, la señora Claudia, está sacando más votos que lo que se había registrado previamente. Y se descubre un fraude en el estado de Jalisco por parte de un partido de la oposición, en contubernio, no se sabe con quién, pero ahí está el pueblo, observando, viendo, serena y tranquilamente, porque está seguro ese pueblo de que quien pasará a gobernar y dirigir los destinos del gobierno de México sueña, tiene las ilusiones, los ideales del presidente, quien fue su mentor y guía. Y se puede interpretar a ella como la hija política que no tuvo el presidente. Es decir, cuando hay triunfos y hay lealtades hacia los pueblos, debemos destacarla, debemos comunicarla para que tú lo aprendas, tú lo conozcas. Y solo tienes que entrar en YouTube todos los días, temprano o en cualquier momento, para integrarte a escuchar las mañaneras del presidente Manuel López Obrador. Es un gran simbolismo que en esta etapa del siglo XXI podamos enaltecer el nombre de alguien que ama a los pobres como presidente, de alguien que no titubea en mencionar la palabra pobre, y no titubean en enunciar ante el mundo, ellos están primero para mí, por ante todo. Donde hay lágrimas de sangre por hambruna, donde hay lágrimas de sangre porque los niños andan descalzos, o porque están fuera de las escuelas, o están invadidos por el
narcotráfico que los sustrae, se los lleva, entonces ahí no hay amor, ni felicidad, ni futuro. Pero en la medida en que se trabaja, se lucha, no esperando que de la noche a la mañana, pero sí que hay un programa de gobierno, hay un plan de nación y un presidente que comparte con su pueblo, se intercomunica con su pueblo, despierta el sentimiento de lealtad de un pueblo, amamanta el amor de un pueblo en el contacto permanente y directo, sin guardia, sin policía, de tú a tú. Ese pueblo reencuentra su razón de ser y su existencia, porque la confianza permite la adhesión entre padre e hijo, hijo y padre. Gloria para México, lo mejor para ese pueblo. Le agradecemos por su historia y por los legados que nos dejaron a todos los pueblos, esos héroes inmaculados de la historia y del caminar y del accionar de México. Que México siga reencontrando su destino, su futuro, dentro de la autodeterminación de pueblo y como Estado. Que México siga alimentando el desarrollo integral en la salud, en la educación, en la agricultura, en la alimentación, en la tecnología y en la ciencia. Que siga respirando aire de dignidad y de orgullo por ser pulcro, íntegro ante el patrimonio de su pueblo. Es lo mismo que deseamos para cada pueblo de África, de Asia, de Europa, de cual punto de la geografía del globo terráqueo, donde haya un humano que sufra, nuestro corazón tiene que llorar lágrimas de sangre en pos de ser solidario. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.